A ver, la primera noticia del día es algo que estuvo pasando hasta hace segundos. Nada más un corte en la Panamericana. Y usted me va a decir por qué esa es la noticia del día. Porque tiene que ver con una protesta de trabajadores de la empresa Lustramax, que es un mayorista de todo tipo de artículos de limpieza, de packaging, de papel, que abastece a muchas grandes empresas de la zona y que los trabajadores están denunciando despidos. Hubo un corte en la Panamericana hasta hace minutos nada más para visibilizar esta situación. ¿Y por qué yo lo pongo como el tema del día? Porque es una situación que comenzamos a ver con mayor frecuencia, empieza a ser cada vez más recurrente en una economía que te dicen que despunta, pero la verdad es que uno lo que ve es un achicamiento permanente en lo que tiene que ver con el consumo y sobre todo con el tema de la contratación laboral, y porque se suma a lo que hablamos, hoy es martes, creo que fue ayer o el viernes, el cierre de la farmacia de Doctor Ahorro, que hablamos con una de las trabajadoras. Si bien la planta, ¿se llama Lamb Weston, profe, la de papas? Sí. Si bien lo de Lamb Weston es una situación quizás un poco diferente porque abrieron una planta. ¿Se acuerdan que Milei había ido en su momento a inaugurar una planta de papas fritas muy grande que había en Mar del Plata? Bueno, ¿qué hicieron? Cerraron la planta de Munro y echaron a las 100 personas que estaban en Munro. Vos ves que en todo lo que tiene que ver con las automotrices están dando vacaciones o licencias porque está bajo todo lo que tiene que ver con el tema de la producción, y así va en cada sector que vas viendo, ves que hay caídas. Y yo me quedé muy choqueado con lo que ayer contó el profe en su columna, porque el profe contó que se estaban destruyendo empleo aún en los sectores económicos que estaban ganando en el modelo de Milei. Entonces contó, porque vos te imaginás, bueno, sector minería, petróleo y servicios financieros han sido hasta ahora los grandes ganadores de estos 2 primeros años del gobierno de Milei. Vos decís, bueno, ahí como mínimo no podés despedir ni medio personal, y quizás hasta toman gente. Y el profe ayer estaba los números, y los números eran muy impactantes. No sé si los tenés a mano, si Sí, no lo repetimos 3.300 trabajadores menos en petróleo y minería, en el sector petróleo y minería. Y unos 2.500 menos en el sector de servicios financieros. Alguien te podrá decir, bueno, son 5.000 personas de una masa de laburantes en la Argentina que está por arriba claramente entre formales e informales. Debemos estar por lo menos en casi 20 millones de laburantes, más o menos. O por lo menos 13 seguro. Sí, 13 millones. 13 millones seguro. Sí. Bueno, pero a ver, tomen primero 2 cuestiones. Cada puesto que se pierde es una familia que queda tecleando y estando a la deriva. Digo, no es un puesto laboral, es toda una situación personal, familiar. Pero por otro lado, si se están perdiendo puestos laborales en los sectores que están ganando guita, imagínate cuál es la situación de los sectores que están perdiendo o que están sobreviviendo como pueden a este cambio de modelo que impulsa el gobierno argentino. Por eso, si bien alguien dirá, es la foto, lo que ocurrió hoy con la gente de Lustramax, en realidad, si vos vas viendo la película, se está pegando un fotograma al lado de otro, y ojalá nos equivoquemos, pero da la sensación que lo que algunos graciosamente desde el lado del oficialismo lo toman como comedia, va camino, ojalá nos equivoquemos, siempre digo esto, ojalá nos equivoquemos, va camino a una tragedia. Si hay algo con lo que uno no se regodea nunca, es que aunque uno no haya votado este gobierno, aunque uno tenga valores totalmente distintos a lo que expresan generalmente los líderes de este gobierno o del Movimiento de Libertad Avanza, uno no se regodea si las cosas van mal para después decir, viste, yo tenía razón. Por el contrario, uno quiere que vaya bien y que nos vaya bien a todos. Yo nunca entendí eso de cuanto peor, mejor. Pero bueno, la verdad es que ojalá nos equivoquemos. Venimos nosotros alertando hace 2 años que esto está en una situación de poco camino al éxito global de toda la comunidad argentina, y te habían dicho ajustate en 2024, que en 2025 despegamos. Ahora fue ajustar
ajustate en 2025, aunque en 2026 despegamos, y las primeras noticias que tenemos en 2026... Es que el despegue es sin vos. Claro, sí, te despegan de tu laburo. Es sin la gente. Y hay algo complementario a esto, que es que la reforma laboral que está en el Congreso y con la que el gobierno dice que se van a formalizar aproximadamente el 50% del empleo que hoy está en negro, la verdad que lo que tiene sobre todo son facilidades para despedir. Porque tenés, por un lado, la derogación de regímenes especiales, por ejemplo, el Estatuto de Periodista, no me quiero poner autorreferencial, pero lo que tiene el Estatuto de Periodista es unas condiciones especiales vinculadas a que no te pueden echar fácil de tu laburo porque se supone que vos lo que haces debe tener cierta garantía adicional. Entonces, por ejemplo, te tienen que dar 10 salarios de entrada. Es lo único que se mantiene en el estatuto. Está bien, pero eso es lo que quieren derogar. Eso es lo que quieren derogar. Sí. Y por otro lado tenés la constitución del Fondo de Asistencia Laboral, se llama así, tiene una sigla que es FAL, pero que es básicamente subsidiar el despido con plata que antes tenía que ir a la Seguridad Social. Le sacan plata a la ANSES para que vaya a constituir un fondo con el cual las empresas pueden financiar despidos en vez de sacar la guita de su bolsillo para reducir su plantilla de personal. Entonces, en un combo de reducción de puestos de laburo en la industria, en la construcción sobre todo, y con este goteo que vemos todos los días, si además le agregás incentivos para despedir, por eso lo está militando la UIA, que se cae a pedazos la industria, pero quiere la reforma laboral, bueno, lo que se viene no va a ser mejor. No aparenta que vaya a ser mejor, ojalá nos equivoquemos. En el medio de todo eso, yo no sé cuánto recaudaba, pero hay cosas que te exasperan, como, ¿por qué le sacás el impuesto a los vehículos de lujo? ¿Por qué se los bajás? ¿Por qué podés entrar en un yate y pagar menos de lo que pagabas antes? Digo, no tiene mucho sentido, porque nos estamos todos viendo cómo hacemos equilibrio entre el sueldo, cómo peleamos tratar de empatar la inflación, qué sé yo, y vos le bajás a los que más tienen. Es rarísimo. En el medio de todo eso, no sé si viste, Esteban, el informe que sacó el IARAF sobre quiénes son los grandes perdedores desde 2023 acá. ¿Quiénes ganaron, quiénes empataron y quiénes perdieron con respecto a la inflación? Que se entiende más o menos por dónde fue el gobierno, digo. Todo lo que es jubilaciones, hubo una poda, sobre todo aquellos que tenían gastos, bono. sí. Hubo una poda también muy importante en todo lo que es el empleo estatal. Perdieron en 2 años el 30% de su poder adquisitivo. El empleo informal es muy difícil de medir el nivel de ingresos, y el nivel de ingresos del trabajador registrado da apenas un 1,5% abajo. Esto dice el IARAF. Por lo pronto en el trabajo que yo tengo como trabajo registrado me está dando a mí un poquito menos todavía, pero bueno. Y el gran ganador, lo marcan allí, más allá de lo que te contábamos antes de los sectores, es la AUH. Que aumentó en 2 años, si vos tomás noviembre de 2023 a noviembre de 2025, el poder de compra de la UH aumentó, dice este informe, 67%. Porque aumentó de golpe. El inicio del programa de shock de Milei Caputo comprendió un aumento del 200% en la AUH y después se mantuvo su poder adquisitivo porque ajusta todos los meses por inflación. Te hago un asterisco, lo querían sacar eso del presupuesto. Sacaban la indexación mensual de la AUH y eso finalmente no prosperó. Pero no pierde su poder adquisitivo y además lo ganó por ese fuerte aumento inicial que no tuvieron, por ejemplo, las jubilaciones. Las jubilaciones también aumentan todos los meses por inflación, pero como buena parte de la jubilación mínima y un poquito más corresponde al bono, que no indexa, sino que se otorga por decreto, y ese bono está congelado desde marzo 2023, hace casi 2 años, en 70.000 pesos, eso se va licuando y se va cayendo el poder adquisitivo de las jubilaciones de más de la mitad de la población que cobra estos saberes, porque la mitad gana la mínima o un poco más. Entonces, si bien los que tienen las jubilaciones más altas no ven mermar su poder adquisitivo, los que tienen las jubilaciones mínimas o medias, sí. Y respecto del empleo público, que es otro de los grandes perdedores, ahí tenés un combo, que es
la destrucción de trabajo, 60.000 trabajadores menos en el Estado y empresas del Estado, según los datos oficiales, y además paritarias sistemáticamente negociadas a la baja con una pérdida de poder adquisitivo que debe estar en el 20% acumulado en 2 años. El informe daba de esos 2 años el 30%. Bueno, mira, me quedé corto. El 30%. Sí. Y sobre el empleo registrado, quiero decir algo, porque el informe da que estás 1,5 abajo nada más. Es probable, digo, habría que ver, a mí me da un poquito menos, pero no importa. Lo que pasa es que al haber aumentado los servicios exponencialmente en el gasto que vos tenés que sacar de tu sueldo, obvio que tu nivel de vida se redujo, porque si yo tengo la misma plata que hace 2 años, pero vos me aumentaste mucho los servicios, y bueno, tengo que reducir de otro lado para poder seguir llegando a fin de mes. Había dando vueltas un informe que tiene que ver con el entretenimiento, la salida, la gastronomía. Lo tuviste que bajar y eso te baja la calidad de vida, te guste o no. Hay varias consultoras que relevan justamente el impacto que tiene ese aumento de los servicios en el ingreso de las familias. Más allá de esta comparación de índice de precios contra salarios, que es media engañosa por la composición de una canasta que tiene 20 años y que va a ser renovada, de hecho, a partir de la medición de enero de inflación que vamos a conocer el mes que viene. Pero, por ejemplo, la consultora Empiria de Hernán Lacunza y había algunos laburos más, daban cuenta del impacto del precio de estos servicios en el salario, y había un informe que estaba dando vueltas, no recuerdo ahora quién lo hizo, que es que actualizaba la canasta de inflación del INDEC para atrás. Entonces tomaba la canasta que va a empezar a usar ahora el INDEC, la rebobinaba 2 años, comparaba la evolución de los salarios contra esa canasta, que es un poco más actual, y ahí daba una pérdida bastante contundente de poder adquisitivo, que tiene que ver más con tu sensación de bolsillo. Me decís claro que yo le gano a la inflación, pero la verdad que yo me ajusto todos los meses. Bueno, tiene que ver con eso, con que una canasta del INDEC hoy no se condice mucho con la estructura de gastos de los hogares. Bien, y además, para cerrar el tema económico, que es un tema, la verdad, que acuciante, y que comenzamos la mañana de hoy a través de lo que sucedió hasta hace un ratito en la Panamericana. Salió un informe del Banco Provincia que refleja hoy en su tapa el diario La Nación sobre cómo fue el PBI per cápita desde 1990 en adelante, pero haciendo foco en los últimos, te diría, 2014, 2024 en toda América Latina. Y el informe es terminante, ¿no? Dice que solamente la Argentina, Venezuela y Bolivia retrocedieron. Sí. Vos ves el gráfico y es muy llamativo, porque estás viendo cómo Argentina empieza a caer en 2012 y ya no se recupera más. Sí, te agrego un dato más de lo que veníamos hablando y ahora nos metemos con esto porque me acaba de mandar Federico Pastrana, un economista que nos está escuchando, un dato que me llama la atención sobre el aumento de la UH. ¿Sabés cómo se financia? Con el recorte del resto de la política social. Ya al recortar las asignaciones familiares que cobran los trabajadores en relación de dependencia, que están 22% abajo, están abajo, más otros programas sociales que están 22% abajo, más el recorte de las jubilaciones que hablábamos, ya con eso financiaron el aumento de la AUH. Por lo tanto, fue un reparto de plata entre pobres, digamos. Sacamos a uno saco de un bolsillo y pongo en otro bolsillo, pero siempre es el mismo pantalón. Y por eso te cierra la cuenta del ajuste. Y yendo a lo del PBI, para mí el dato más contundente es que la economía argentina se estancó en 2011. A partir de entonces no creció o creció poquito, y ese crecimiento no alcanzó para mejorar el nivel de vida de una población que creció más que la economía. Por eso el PBI per cápita crece menos, porque la población crece y la economía crece menos de lo que crece la población. ¿Qué pasó en 2011? Empezó el cepo cambiario. Empezaron las restricciones, empezó el despelote de los dólares, la falta de dólares estructural de una economía que no generaba los ingresos que necesitaba. Y a partir de eso se retrajo la inversión, se frenó la economía y no hubo. Y la economía entró como en estas crisis recurrentes que venimos atravesando. Hay 2 informes. Está el del Banco Provincia que mencionabas y uno de la consultora Economía y Energía, que van en la misma sintonía y que agregan, por ejemplo, Economía y Energía dice que el desempeño de la economía argentina va en línea con lo que son las economías vulnerables o de mucha informalidad, como El Salvador, Nicaragua, digamos, economías, ya vos hablabas de Bolivia. Pero hay otra cosa que a mí también me llama la atención como señal de alerta, que es
entre las economías de la región que más crecieron en estos 10 años o 15 años están Paraguay y Perú. ¿Qué son los espejos que te pone a veces el gobierno argentino cuando dicen, mirá cómo crecieron estas economías porque hicieron bien los deberes? Está bien, pero son economías extremadamente informales. Claro. Entonces, hay un crecimiento del PBI que va por arriba del crecimiento de la población. Hay un crecimiento entonces del PBI per cápita. Si vos agarrás el tamaño de la economía y lo dividís por la cantidad de población, te da que somos todos más ricos. Pero ojo, porque eso va a un puñadito de la población mientras el resto sigue en condiciones de vida que pueden haber mejorado un poquito, pero que ni por asomo se asoman a nuestras expectativas de vida. Esto de tener un salario en blanco, de que ese salario te alcance y que no tengas que tener otro laburo, que puedas mejorar tu calidad de vida. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con lo que hay detrás de esas estadísticas, ¿no? Porque, está bien, Perú crece casi 20% su PBI per cápita, pero la economía de Perú es extremadamente desigual y extremadamente informal. Está bien que crezca la economía, es deseable, es necesario, pero tenés que hacer algo con eso para que te alcance a todo, porque si no después tenés una posibilidad de un estallido social por el descontento de ver como el tipo que se lleva la guita igual afuera. Es mucho más fácil igualar hacia arriba cuando tenés un crecimiento que igualar hacia abajo cuando tenés un descenso. Absolutamente, ¿no? Pero con el crecimiento solo no alcanza. No alcanza. Tenés que hacer algo con eso. Tenés que hacer una política a partir de eso, pero yo prefiero pensar una política a partir del crecimiento que una política a partir del decrecimiento. Bien, en otras noticias del día tenemos que hay una polémica grande porque después de la disolución del AMDIS, el gobierno lo que hizo fue reestructurar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Echó un montón de gente, básicamente. La gente que laburaba ahí dice, che, así no se va a poder seguir trabajando, porque dejaron un personal mínimo. El gobierno dijo, esto no es cierto. Uno está siempre tendiente a pensar, porque además ya lo ha vivido en estos años, que cuando el gobierno dice esto no es cierto, termina siendo cierto. Así que nos vamos a meter en un ratito con una nota especial sobre este tema. Recordemos que en su momento, si bien el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que era para que haya mayor posibilidad de operar, básicamente son cirugías cardiovasculares pediátricas que se realizan en el sector público. El programa se había creado en el 2008, pero fue a votación si yo no me equivoco, fue en 2023, pero en la época en que todavía estaban los Fernández como presidente de este país, y ya Milei había votado en contra. Y también había votado en contra a Victoria Villarruel, que es la actual vicepresidenta, que ahora parece que se quiere separar un poco, que anduvo ayer por la zona de la comarca andina y todo eso, pero los dos votaron lo mismo, votaron exactamente lo mismo. Fueron los únicos dos votos en contra en su momento para convertir aquel programa en ley, y decían que era un gasto del Estado. Están tratando de salvarle la vida a chicos con cardiopatía. Hay cosas que no lo puedo creer. Últimas noticias breves y después nos metemos un poquito más en profundidad con otros temas. Liberaron ya 50 presos de los que estaban en Venezuela considerados presos políticos, entre ellos uno de los 3 argentinos. Se llama Jacob Harari, de 72 años, que es un argentino israelí que estaba en el mismo penal donde estaba el gendarme Nahuel Gallo, así que se esperan noticias sobre la posible liberación de él y el otro argentino que también está detenido en Venezuela, que se llama Germán Giuliani. Para los que se tienen pensado irse por avión en la Argentina o tienen pensado ir a algún país limítrofe, porque también vuela ahí, lo de Flybondi está estallado. Estallado, canceló 125 vuelos ahora en el término de 3 días, afectó a más de 20.000 pasajeros. Yo no sé cómo le permiten seguir volando. Es turismo aventura, ¿viste? Sacás un pasaje en Flybondi y ves si llegás. Sí, yo conozco a alguien que sacó y lo reprogramaron para 8 días después. Bueno, para eso no me lo reprogramen, perdí las vacaciones. Por último, está todo el tema de lo que sucedió ayer en las costas de bonaerense, sobre todo en la parte costera de Mar del Plata y Santa Clara del Mar, donde hubo un fenómeno para mí absolutamente inusual. Después hablaremos con un especialista sobre el tema, sobre esa famosa marejada que trajo una ola gigante y que provocó un muerto y más de 30 heridos.